Pues vamos a comenzar entonces en esta mañana nuestro estudio bíblico en cuanto al libro El Mandato Masculino, capítulo 11. Capítulo 11. Hemos definido el mandato masculino como ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué es mandato masculino? ¿O cuáles son las pautas del mandato masculino que Dios nos ha dado? Son dos palabras: cuidar y cultivar. Cuidar y cultivar. Es la responsabilidad que el hombre recibió de parte de Dios en el huerto del Edén. Génesis capítulo 2. Dios dice al hombre que debe cuidar, que debe cultivar, que debe fructificar, que debe llenar, que debe sojuzgar la tierra. Eso es cuidar y cultivar. Luego de definir acerca del mandato masculino los puntos que debemos tomar en cuenta, hemos visto cómo ponerlo en práctica, en qué ponerlo en práctica. Y los primeros puntos que hemos tratado es como hombres que somos, como varones, como responsables delante de Dios. El primer lugar donde se aplica el mandato masculino es en nuestro matrimonio, con nuestras esposas. Y hemos dedicado 3 capítulos a esto, ¿no es así? Y luego, después de ver cómo se aplica en la vida del matrimonio, en nuestras esposas, hemos visto también acerca de cómo practicar o cómo... se me fue la palabra. De cómo practicar, sí, este mandato masculino y aplicarlo, esa es la palabra que estaba buscando, cómo aplicarlo con nuestros hijos, siendo papás. Y ahora tenemos un nuevo desafío. Y quiero que entendamos muy bien cómo es este desafío. Porque este desafío tiene que ver en el capítulo 11 del mandato masculino, los hombres como amigos. Y entonces, cuando buscamos en la palabra de Dios un ejemplo de amistad, la palabra de Dios nos remite a la relación entre David y Jonatán, o entre Jonatán y David. Una amistad tan significativa, con matices tan significativos que incluso muchos cristianos han llegado a pensar que la relación entre Jonatán y David tenía intenciones aún más profundas. Pero esto es totalmente erróneo. Porque nosotros necesitamos hacer amigos y necesitamos aprender a ser amigos. De lo que a mí me toca, mi responsabilidad. Y hoy no vamos a parar desde esta óptica, que es ser amigo y cómo debemos ser buenos amigos. Y hoy vamos a empezar al revés de lo que hemos estado empezando todo este tiempo. Hoy vamos a empezar desde el desarrollo del punto, ¿sí? Desde el desarrollo del capítulo, para luego terminar en las preguntas que ustedes tienen en sus hojas. ¿Dónde comienza esta relación entre Jonatán y David? El pueblo decidió, el pueblo quiso, le dijo a Dios: queremos ser como los demás pueblos, queremos tener un rey. Samuel, que era el profeta en ese momento, no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, Dios le dice: mira, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, vamos a darles un rey. Aparece Saúl empieza a gobernar, tiene enemigos, porque al hacerse una nueva nación aparecen los enemigos son los filisteos, comienza la guerra con los filisteos sacan su mejor arma, que era un gigante, Goliat. El ejército de Israel estaba asustado. El ejército de Israel no se movía porque le tenía miedo a este gigante. Entonces el rey dice al valiente que se anime a enfrentar a este gigante: le voy a regalar parte de mi reino. Entonces ni así se movían los judíos, ni así se movían los israelitas. No querían saber nada en cuanto a eso. Y de repente llega este pastorcito de ovejas, que previamente había tenido un encuentro con Samuel, que había sido ungido como el próximo rey de Israel. Sin embargo, nadie sabía acerca de esto. Llega a aquel lugar, se planta ante el ejército y le dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué esta cosa que tienen aquí al frente le da tanto miedo? Entonces dice: él no puede contra el Dios que nosotros tenemos. Entonces dice: en el nombre de Jehová de los ejércitos yo lo voy a enfrentar. Y ahí va. Y no le queda la armadura. Las armas son muy grandes para lo que él era. Entonces él agarra lo que conocía, su onda, y va al río y agarra unas piedras. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos arroja aquella piedra. Y Dios dirige esa piedra, que entra por el único lugar que el acorazado gigante tenía libre, y era su frente. Lo desmaya. Entonces después va David y con la espada de Goliat corta la cabeza, decretando el triunfo de Israel sobre los filisteos. Saúl cumple su palabra. Ahora ese simple pastor va al palacio. Pero dice la palabra de Dios que desde aquel momento el corazón de Jonatán y David quedaron prendados. Algo hubo
Algo vio Jonatán en David y algo vio David en Jonatán que los prendió y empezaron a ser amigos. Y cuando hablamos de amistad, ¿cómo definimos la amistad? ¿Cómo defines tú amistad en una palabra? ¿Cómo defines amistad en una palabra? ¿Cómo? Sincera. Sinceridad. Lealtad. Lealtad. De amor. Amor, ayuda. Honestidad. Lealtad. Lealtad, otra vez, muy bien. Dicen por ahí que los verdaderos amigos sobran los dedos de una mano para contarlo, ¿no es así? Y hoy vamos a repasar nuestras amistades. Hoy vamos a repasar nuestras amistades. Y tenemos que hacer la diferencia entre amistad o entre amigo y compadre. Porque tendemos a tener muchos compadres o tenemos a tener buenos compadres, pero el compadre es el que te cubre, no el que te confronta, no es el leal, no es el que te quiere. Es el que van juntos a la par para hacer sus fechorías y sentirse a gusto. Exactamente, es el cómplice. Pero cuando hablamos de amigo, hablamos de aquel que por amor, por lealtad, por compromiso, te confronta. Te dice cuando vas bien, pero también te dice cuando vas mal. Y genera en ti un compromiso a ser cada vez mejor. Esos son verdaderos amigos. Y esto es lo que ocurría en la vida de Jonatán y David. David se hizo de fama, decíamos, y de repente David salía a la guerra junto con su suegro, ¿verdad? Y cuando llegaba de la guerra, la gente cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Era como que incluso ganaban más fama que el rey, y esto no le gustaba al rey. Entonces empezaron a incomodarse. Saúl no le gustaba que David estuviera ahí. Entonces no era una buena ecuación lo que estaba viendo allí. David tuvo que huir. Pero en medio de todo esto estaba la relación de David y Jonatán. Una relación que iba creciendo. Y en la que Jonatán, ¿qué era? Jonatán era amigo de David, pero también tenía un cargo político tal que Jonatán era el siguiente al trono. Porque era hijo de Saúl. A él le correspondía. A él le correspondía. Entonces, en medio de toda esta situación, David huye. Llega con los filisteos. David se comporta como un buen filisteo. Tal es así que ahora defiende a los filisteos. Ayuda a un pueblo a liberarlos. Entonces los filisteos lo adoptan. Pero aquí viene Saúl, detrás de él con su ejército. Incluso David tiene que salir e ir y guardarse en unas cuevas, donde había un montón de malhechores, donde era muy difícil accesar porque la gente que vivía ahí era brava. Era un barrio de esos que nadie entra, o si entras, muy rara vez sales. Y ahí estaba David, Y en medio de toda esta situación, Jonatán, que, fíjense una cosa, entre el trono, su padre, David y la amistad, va a generar algo muy interesante. Y va a mostrar el corazón del verdadero amigo. Y es lo que quiero que veamos hoy. Y vamos a ver 5 sentidos en la vida de Jonatán que realmente ayudan a darnos, y tenemos ahí una hoja, en nuestra hoja, una marca de un verdadero hombre piadoso. ¿Cuál es? Es su fidelidad en su amistad con otros hombres. Con otros hombres, especialmente, y nosotros lo ponemos, con los de la familia de Dios. Es decir, con hombres cristianos. Y vamos a ver estas cualidades rápidamente de Jonatán. 1 Samuel capítulo 23. Versículo 17 dice la palabra de Dios. Y le dijo Jonatán a David, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Fíjate, oye, humanamente hablando, podemos decir, Jonatán tenía la oportunidad de sacarse un problema de encima que era David. Problema que a él le ocasionaba no tener el reino. Porque él sabía que era el sucesor. Incluso dice que su papá lo sabía. Sin embargo, una de las cualidades que él muestra, uno de los sentidos que él muestra en cuanto a esto es el dulce sentido de humildad. Completamos en nuestras hojas. El dulce sentido de la humildad. ¿Por qué decimos dulce sentido de la humildad? Porque Jonatán sabía. Es interesante porque si leemos la biografía de Jonatán que viene en la Biblia, lo que nos dice de Jonatán nos habla de un hombre piadoso. De un hombre al cual no le encontramos muchos hierros en su vida. Un hombre que supo ser fiel. Podríamos señalar y decir, no, pero acá está siendo un traidor. ¿Por qué traidor? Porque está dejando de lado el reino, está entregando el reino en manos de alguien que no tenía nada que ver con su padre.
Está siendo traidor a la patria, podemos así decirlo, porque está hablando con el enemigo público número uno de su padre. Pero vemos su humildad de tal manera que algo que sí caracterizó a Jonatán, que llegó a tener una amistad tan pura y tan correcta con David, era que él sabía lo que Dios tenía. Porque ¿de dónde había sacado Jonatán que David era el siguiente al trono? ¿Sí? Si no era que Jonatán de alguna forma tenía una comunión con Dios. Porque si hubiese sido por su padre se hubiese encargado de minar su cabeza con cosas incorrectas para que él odiara a David. ¿No es así? Porque eso es lo que había en el corazón de Saúl. Sin embargo, para que Jonatán dijera, yo sé que tú serás el siguiente y yo estoy dispuesto a ser el segundo. ¿Y sabes qué? Aparte esto también lo sabe tu papá, mi papá. Pero déjame decirte, no te va a tocar su mano. Esto solamente habla del corazón humilde de un hombre que realmente le da valor a su amistad. Y cuando nosotros hablamos, hombres, de humildad, necesitamos aprender de Jonatán. Yo te pregunto, por humildad en tu amistad o en la amistad que tú tienes con otros hombres, ¿a cuánto has sido capaz de renunciar para cumplir o hacer el bien con tus amigos? Sin embargo, cuando alguien es humilde, toma esta actitud de Jonatán, de querer ir en pos de. David no estaba pasando su mejor momento, ¿estamos de acuerdo? Si bien él estaba aferrado a la promesa de Dios al trono, o sea, yo no le veo nada de bueno en que tengas que estar corriendo por tu vida, ¿no? Y estar donde estaba ahora, estaba en una cueva, rodeado de malhechores, pero en medio de toda esa crisis, en medio de esa sombra, se dibuja la silueta iluminada de un amigo que en humildad viene hacia y le muestra su corazón. Y dice, no me importa el reino, no me importa nada, ni las amenazas de mi padre. Yo quiero que tú, amigo mío, estés bien. En humildad, Jonatán supo cuál era el momento correcto de ir con David. Hombres, no solamente nosotros tenemos que aprender a tener un corazón humilde, como lo tuvo Jonatán, sino que al tener un corazón humilde, se desarrolla en nosotros, como en la vida de Jonatán, el claro sentido del deber, ¿sí? El compromiso que cada uno de nosotros tiene que hacer. El hecho de saber cuándo tomar la iniciativa. Porque el versículo 16 dice que Jonatán se levantó y fue. Él tomó la iniciativa. No esperó que David le mandara un mensajero para que le dijera, oye, estoy mal, necesito que vengas a verme. Sino que cuando hablamos de un corazón que sabe lo que tiene que hacer, toma la iniciativa. Un amigo que no está dispuesto a sacrificar tiempo, a sacrificar trabajo, a sacrificar privaciones, no es digno de ser llamado amigo. Y cuando hablamos del sentido del deber, esto nos lleva a buscar entender, a hacer empatía con la necesidad de mi amigo, trabajar realmente en su vida. Jonatán fue sensible a la necesidad de David. Jonatán estuvo ahí, no se enfocó en sus propias situaciones, no se enfocó en sus problemas. Él se enfocó en la amistad con David, aquella que en el capítulo 20, Jonatán estuvo poniendo en riesgo su vida para que David huyera, para que no muriera. Y Pablo nos desafía, y en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, nada hagáis, ¿por qué? Ni vanagloria, es decir, no busques sobresalir, sino que con la actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como ¿qué? Más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Este es el concepto de la verdadera amistad. Cuando tú te pones en segundo lugar, cuando tú dices como Jonatán, yo sé que voy a ser el segundo, pero vale la pena por la amistad que tenemos. Eso es el sentido de deber que nosotros necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Y cuando logramos esto, podemos seguir imitando a Jonatán y desarrollar en nosotros el fuerte sentido de lealtad. Alguien de ustedes comentaba y hablaba acerca de la amistad. La amistad es lealtad. Sí, la Biblia nos dice que Dios
no estaba y le había dicho a David, yo no te voy a entregar en mano de Saúl, pero pongámonos en los guaraches de David. Ok, Dios, no me vas a entregar, pero mira dónde estoy. Me prometiste un palacio y estoy en una cueva. Me prometiste un reino y estoy aquí huyendo por mi vida. No hay comodidades, no hay lujos, no hay personas que ministrar. Claro, David no estaba viendo que Dios estaba forjando su carácter, sí, definitivamente, y que de aquella cueva donde él pasó mucho tiempo, Dios iba a sacar a sus leales, porque de aquella cueva David iba a salir con sus valientes, que después iban a estar al lado de él, sí, personas más comunes o más corrientes que comunes, ¿sí? Porque eran personas con grandes problemas, que venían incluso huyendo de la ley, habían sido desterrados, y ahí David va a encontrar a sus valientes y ahí va a salir con un ejército de personas que le iban a ser leal. Pero David no podría haber forjado a esos hombres si antes no vivía la lealtad de un amigo. Porque esto fue lo que hizo Jonatán. Esto fue lo que hizo Jonatán. Jonatán fue al lugar donde estaba David, en lugar de ponerse a luchar contra David. Porque nuestra amistad va más allá de la situación que mi amigo le toque vivir o esté viviendo. Cuando hablamos de amistad, amistad se da aún cuando la otra persona está pasando un momento de necesidad. Por eso va a escribir el sabio en Proverbios, capítulo 17, versículo 17, en todo tiempo que dice, ama el amigo y el hermano nace para el tiempo de la angustia. En todo tiempo ama a un amigo. Y Jonatán había hecho un pacto con David y le iba a respetar. Y dijo Jonatán a David, vete en paz, eso fue capítulo 20, cuando se fue, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Cuando dejó huir a David, Jonatán hizo una promesa. Y le daba importancia a la promesa, sí, porque la juramentó ¿en quién? En Jehová, en Dios. Entonces, ¿era un hombre piadoso Jonatán? Definitivamente. Y ahora lo que está demostrando es lealtad. Y él está poniendo en práctica el hecho de que un amigo ama en todo tiempo, aún en los momentos de angustia. Recuerda a tu amigo pasar angustia. ¿Estuviste a su lado? ¿O fuiste como los amigos de Job, que lo señaló, que le buscó que confesara pecado, que le dijeron lo que te pasa te lo mereces, porque cuántas veces te dije que no hicieras eso y lo hiciste? Y a veces la lealtad es simplemente estar. A veces la lealtad es no decir nada, es simplemente acompañar. A veces la lealtad es ponerte en el lugar del que sufre. A veces la lealtad no es dar soluciones, sino es juntos buscar pasar el momento amargo. También gozarte cuando va bien. No envidiar que le vaya bien, porque a veces también nos pasa por el otro lado. Cuando le va mal, juzgamos, pero cuando le va bien, juzgamos y envidiamos y señalamos. La lealtad habla de esa mano amiga que se extiende, pero se queda firme aunque tambalee. De esa mano amiga que está ahí para que el amigo la tome y se sienta seguro. Eso es lealtad. Cuando llegó Jonatán con David, le dijo, David, no temas. Y esas palabras calaron hondo en la mente y en el corazón de David, porque pasaba un momento de aflicción. Y por más que él tenía la promesa de ser rey, no estaba viendo claro. Quizá David en su intimidad le decía a Dios, Dios, mándame una señal para saber que estoy haciendo las cosas bien. No entiendo por qué me está pasando todo esto, no entiendo para qué me está pasando todo esto. Y de repente, en medio de esa incertidumbre, llega una mano que le dice, no temas, no temas. Y no necesariamente era la voz de Dios, era la voz de un amigo que le estaba diciendo, no temas. Le estaba confirmando David, no dejes de confiar en Dios, no dejes de temer en Dios. Recuerda la promesa, David, tú un día serás rey. Yo lo sé, mi padre lo sabe. Pero hay que pasar el mal rato, hay que pasar el mal trago, hay que pasarlo y lo vamos a hacer juntos.
El cristiano necesita de otro cristiano al lado. Que le recuerdes cuáles son las promesas de Dios. Que le recuerde que para que las cosas funcionen tenemos que volver a las bases. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Y eso hace en nosotros y desarrolla en nosotros un profundo sentido de la piedad. Un profundo sentido de la piedad. Versículo 16 dice, entonces Jonatán se levantó, ya vimos, fue hacia David. Pero termina el versículo 16 diciendo, y fortaleció su mano en Dios. Esa mano que estaba ahí, esa mano estaba fortalecida y fortaleció la mano de David porque le dijo, ¿qué cosa? Dios está contigo. Dios está contigo, hombres. El ser hombres con un profundo sentido de la piedad nos lleva a ministrar a otros en su fe. ¿Cuándo fue la última vez que con tu amigo te sentaste y juntos abrieron la Biblia? Y le regalaste un versículo de la palabra. Y mira, no estoy hablando de ser un erudito de la Biblia, hacer un estudio con tu amigo de X cantidad de puntos donde sacas la profundidad de la raíz desde el griego o del hebreo. Y no, estoy hablando simplemente de una palabra de aliento que obviamente tú recogiste en la presencia de Dios y le llevaste a tu amigo. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón se pegó al corazón de tu amigo? Y en esa empatía oraste con él, no solamente por él. Tus palabras no fueron de tu experiencia personal, sino fueron de tu experiencia con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que fortaleciste a tu amigo en Dios? Porque si tú te consideras un amigo con un sentido de piedad, necesitas fortalecer la necesidad de tu amigo en Dios. Eso es lealtad. Eso es lealtad. Si esto no fuera suficiente, David, que estaba siendo perseguido por Saúl, ahora va a sufrir la traición de los que él había liberado, sí, de los filisteos. Porque los filisteos, al enterarse que Saúl venía por la cabeza de David, pues dicen, ¿saben qué, Saúl? Nosotros sabemos dónde está. Aquí está. Entonces David la estaba pasando realmente mal, porque ya no contaba con nadie. No contaba con nadie, pero ahí estaba su amigo. La leal amistad de Jonatán, la cual para David fue un apoyo crucial que apuntaló las debilidades espirituales de David. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros amigos cuando somos leales. Apuntalar las debilidades espirituales en Dios. De toda esta situación, David escribió un salmo, y fue el Salmo 57. Y el Salmo 57 en su primer versículo dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Así estaba David, así estaba. Pero versículos más adelante, en el versículo 7, después que Jonatán pasa por la vida de David, dice David, firme está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está firme. Firme. ¿Por qué? Porque estuvo Jonatán. Porque estuvo la lealtad de un amigo para sostenerle. Estuvo la lealtad de un amigo para levantarlo. Para hacerlo pasar aquellos momentos difíciles. Y por último, nosotros necesitamos, como Jonatán, desarrollar un buen sentido de integridad. De integridad. Y nosotros nos llamamos, como ministerio, hombre íntegro. Nos llamamos hombre íntegros. ¿Qué significa íntegro? De una sola pieza. ¿Qué significa íntegro? Sin rajaduras. Y eso es lo que Jonatán significó para David. Porque después de todo lo que hablaron, después de recordar de dónde venía su amistad, versículo 18 del capítulo 23 dice la palabra de Dios, y ambos hicieron pacto delante otra vez de ¿quién? Fíjate, no le presentó una estrategia de guerra. No le dijo, mira, escapa por aquí, te voy a prestar unos hombres. No, volvieron a pactar en nombre de Jehová. Y David se quedó ahí en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Lo mismo que había pasado en el capítulo 20. Se conocían demasiado. Se sabían hombres íntegros. Que lo único que recordaron era que entre Jonatán y David, lo que los unía era Jehová. Que su amistad estaba fundamentada
en Jehová y que había integridad en sus corazones porque Dios estaba en medio de ellos. El asunto que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Ese es el concepto de la amistad en la cual quedó sellada la amistad entre Jonatán y David. Es tiempo de evaluarnos, hombres. Es tiempo de hacernos preguntas. Es tiempo de realmente entender dónde estamos parados como amigos. No analizar nuestros amigos, no criticar a nuestros amigos, sino decir, ¿qué tan buen amigo soy? ¿Qué tan bien estoy cumpliendo en mí el mandato masculino en cuanto a la amistad? ¿Cuánto estoy cultivando? ¿Cuánto estoy cuidando el corazón de mis amigos? Y vamos a descubrir que tenemos un gran ejemplo a seguir. Cuando hablamos del ejemplo que debemos seguir, más allá del buen ejemplo que nos deja Jonatán como amigo de David, en el hecho que él muestra sus sentidos hacia David, lo sensible que él es y lo comprometido que está con esa amistad, no podemos dejar de quitar, o no podemos quitar, mejor dicho, de la ecuación para cuando hablamos de la amistad al máximo ejemplo. Porque Jonatán no hizo otra cosa más que demostrarnos que se puede ser buenos amigos, que se puede ser mejores amigos, que se puede uno convertir en el amigo que nuestros amigos necesitan, ¿no? Pero claramente estamos hablando de una amistad que nos favorece a todos. Y en primer lugar hablamos de una amistad entre cristianos, entre hijos de Dios, entre el cuerpo de Cristo, porque eso nos hace bien. Eso nos hace cerrar filas, nos hace fortalecer. Hablamos el mismo idioma, ¿sí? Nos impulsamos a ser cada vez mejores cristianos. Y nos impulsamos a seguir el mejor de los ejemplos cuando hablamos de amistad. Porque cuando hablamos de los puntos de Jonatán, cuando hablamos de humildad, de deber, de lealtad, de piedad, de integridad, en quien debemos pensar para saber cómo actuar, no necesariamente en Jonatán, sino en aquel que puso el ejemplo que nosotros debemos seguir, que nos lo demostró si bien a través de Jonatán, que es Jesucristo. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es nuestro ejemplo a seguir. Entonces yo te pregunto, más allá de lo que ustedes analizaron las preguntas que ahí tienen en sus hojas, es si Jesús tendría los amigos que tú tienes. Jesús tendría los amigos que tú tienes y compartiría las cosas que tú compartes con ellos. Yo te pregunto, tú con tus amigos, ¿cómo te comportas? Porque un buen amigo no es el que hace segunda en la borrachera, en el vicio. Un verdadero amigo no es el que lo sonsaca de la tranquilidad del momento, sino un verdadero amigo es el que te lleva a ser cada vez mejor hombre, dejar esas cosas de lado. Un verdadero amigo es aquel que te lleva a imitar a Jesucristo. Ojo, no estoy diciendo que no tengamos amigos en este mundo, pero la palabra de Dios es clara y dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces tú sabes si te quieres confrontar a un Dios que es 3 veces santo, a un Dios que es justo, poderoso, celoso, tú sabrás. Con tus amigos, ¿qué tan amigos puedes ser? ¿Cuántos de tus amigos saben que tú eres hijo de Dios? Quizás no se lo has dicho, pero sí hablas con ellos, ¿verdad? Sí compartes tiempo con ellos. Entonces, tu hablar, tu actuar, tu pensar, tus palabras demuestran a Cristo. Cuando empezamos a estudiar el mandato masculino decíamos, quizás tus amigos lo único que van a conocer de Dios es lo que tú dices de Dios, lo que tú haces, como tú piensas y como tú actúas. Ese es el Dios que ellos ven. ¿Qué Dios ven tus amigos a través de ti? Un Dios que le gusta el vicio, que le gusta la borrachera, un Dios que le gusta el descontrol. Entonces eso no es un buen amigo. Porque si tú te dices un buen amigo y te consideras un buen amigo es el que comparte lo mejor con los amigos, ¿no es así? Y si tú tienes a Cristo, lo mejor que puedes hacer con tus amigos, ¿qué es? Compartirles de Cristo. Es que me van a rechazar, es que ya no me van a querer más en su círculo, no me van a invitar a comidas. Mira, si no te invitan, si no te quieren así, nunca fueron tus amigos. Había una conveniencia de por medio. La palabra de Dios dice que el que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Y un amigo está en todas, vimos, ¿no? En las buenas y en las malas.
Y sabes una cosa, Jesucristo dijo, si te rechazan, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Dios se lo confirmó a Samuel, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero nosotros no dejemos de hacer lo que es bueno, lo que es correcto en nuestras vidas, hombres. El que tiene amigo ha de mostrarse amigo. Entonces, si tú estás fallando en la amistad es porque los amigos que están a tu alrededor no te están sirviendo, de verdad, no te están sirviendo. Si tus amigos no te llevan a temer a Dios, a amar cada día más a Dios, a alejarte de aquellas cosas que no te convienen, no son amigos con los que te conviene estar. Si tú no estás provocando un cambio en el corazón de tus amigos, si no te llevas a la palabra de Dios, sino que son puras cosas que realmente no edifican. Y no hablemos de cosas extremas, pero a veces de tiempos perdidos, de situaciones que no edifican. Entonces, por eso decía cuando empezábamos este estudio, hoy vamos a analizar nuestro corazón. ¿Qué tan buen amigo soy? ¿Qué tanto sé de ser amigos para rodearme de amigos? Y cuando hablamos del ejemplo, vemos que Jonatán dejó mucho por David, ¿no es así? Pero Cristo dejó más, porque dice que Él dejó las glorias eternas. Él bajó a este mundo, se humilló, se hizo en forma de hombre. Como eso no fue suficiente, se hizo en forma de siervo y tomó el camino a la cruz por amor de cada uno de nosotros. Y Juan describe la amistad de Jesús diciendo: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¡Ja! Tremenda medida de amistad. ¿Cuánto eres capaz de renunciar por un amigo? Pero para que tu amigo tenga lo mejor. Y lo mejor es Cristo. Entonces, si tú eres un amigo de verdad, tus amigos deben de saber y deben de conocer. Mira, ya después, si rechazan, si no son amigos cristianos y rechazan, ya no es tu problema. Tú ya hiciste lo que tenías que hacer. Sembraste. Dice la palabra de Dios, algunas semillas caen en la piedra, otras caen a la orilla del camino, otras caen entre espinos y algunas caen en tierra buena. Pero ya no nos corresponde a nosotros saber del crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Pero ¿sabes qué? No hay mejor satisfacción que saberte instrumento en las manos de Dios para que tus amigos, y esos amigos que hiciste en la prepa, esos amigos que hiciste en la universidad, en el trabajo, esos amigos que han estado siempre contigo, del cual tuviste nacer y crecer a sus hijos, del cual ellos vieron nacer y crecer a tus hijos, que estuvieron juntos en tu boda, en su boda, y cosas que compartieron en la vida. Pero que aún no tiene a Cristo, no hay mayor satisfacción que Dios te utilice para que ellos conozcan la verdad. Ayer me contaba un hombre, nos contaba su experiencia y dice: a mí un amigo de toda la vida me habló de Cristo y yo era un religioso. Yo leía la Biblia, pero no entendía nada y agradezco a Dios porque mi amigo me presentó a Cristo. No importa perder para ganar. No importa si se rompen amistades de muchos años, siempre y cuando tú compartas de Cristo, porque no sabes la vuelta de la vida. Ya en algún punto te vuelvas a encontrar con ese que fue su amigo y ahora sí puedan disfrutar de su amistad plena porque juntos comparten a Cristo. A Cristo. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Cuando hablamos de amistad, una de las palabras que nadie dijo es sacrificio. Ser amigo implica sacrificio también. Renunciar a cosas, hacer de lado otras, para que realmente el que salga favorecido, ¿quién sea? ¿Yo? No, mi amigo. Mi amigo. Porque Cristo fue amigo, sigue siendo amigo, pero Él pagó un precio muy alto. Y nosotros debemos imitar, porque hay un mandato en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar para concluir en esta mañana. Gracias, Padre, por el ejemplo de tu palabra en nuestras vidas en cuanto a la amistad. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la hora de ser buenos amigos, a desarrollar este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús a la hora de hablar de amistad, Señor, que es sacrificarnos por nuestros amigos, ser capaz de hacer hasta lo imposible, como hizo Jonatán, Señor, para seguir cultivando nuestra amistad, pero sobre todas las cosas, que todos nuestros amigos, Señor, podamos contarlos también como amigos en la eternidad, de los cuales tenemos y compartimos la esperanza de que un día vamos a estar siempre, por siempre, jamás en la presencia de nuestro Dios, porque la sangre de Jesucristo aplicada en nuestras vidas nos ha limpiado de todo pecado. Esa es nuestra esperanza,
Ese es nuestro anhelo y es lo que nos debe impulsar a ser cada día mejores amigos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.